Buenas chicos y chicas, les habla el profe Nelson de electrónica. Hoy vamos a ver cómo duplicar el voltaje de un transformador de salida simple. Este transformador solamente tiene dos cables y entrega 12 voltios a 1 amperio. Ahora vamos a duplicar ese voltaje por 2. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos y de paso vamos a ver cómo conseguir una salida simétrica de esta clase de transformadores. Hay transformadores que presentan un tercer cable, el cual sirve como referencia con respecto a los extremos o los otros cables. Por ejemplo, si este fuera un transformador simétrico, tendría 12 voltios entre el centro y uno de los extremos, y entre el centro y otro de los extremos. De esa forma tendría 12 y 12. Sería un transformador en sí de 24 voltios, ¿sí? El doble de lo que sería en este caso. Bueno, vamos a ver cómo se hace eso también. Pues comencemos. Pues el circuito que les recomiendo sería este de acá. Más que todo por las conexiones que hace uso. Como pueden observar, lo que vamos a hacer en este caso va a ser rectificar la señal del transformador y pues en este caso obtener una salida simétrica. Salida simétrica nos indica que vamos a tener dos voltajes iguales, pero en este caso con polaridades opuestas. Una negativa y otra positiva y un punto medio, que sería este de acá. Pues veamos las conexiones como están. Primero, como pueden ver acá, yo tengo uno de los extremos del transformador y pueden ver acá que tiene una derivación, otra conexión al mismo cable que va a la entrada de fase del puente H. Lo mismo en el otro caso. Ambos, el mismo cable mejor dicho, entra a la entrada, en este caso, de alterna. Veamos a ver el circuito. Este, por ejemplo, este es un puente H. Y este físicamente sería el puente H. Como pueden observar, tenemos entrada alterna, salida negativa, salida positiva. Y físicamente tenemos los pines del medio como entrada alterna. Tengan en cuenta que en cualquiera de ellos puede ser entrada de cualquiera de los cables del transformador. Pero en esta ocasión, las dos entradas se están puenteando o uniendo, mientras que los extremos pues se siguen utilizando de forma normal. Es que entrada 1 y entrada 2 están puenteados, como se puede observar acá, ¿no? Y tenemos entonces el otro extremo del transformador conectado a la referencia o tierra. Este cable se conecta a este punto medio. Pues veamos cómo funciona. Muy bien, lo primero es saber que el transformador nos va a entregar una señal alterna. En este caso, positivo y negativo una y otra vez. Y como podemos ver, uno de los extremos está suelto o conectado a un punto medio. Y el otro extremo está conectado pues entre las dos entradas. Simulemos la señal alterna, empezando con el semiciclo positivo. Si tenemos el semiciclo positivo de primera en uno de los cables, en el cable de arriba, lo mismo tendremos en la entrada de abajo del puente de diodos. Sin embargo, el cable suelto va a tener pues como polaridad negativa. Ese negativo lo pasamos hasta acá, ahí, y ahora como pueden observar está entre el condensador y la resistencia. Tenemos ya negativo en el extremo de R1, al igual que en R2. Sin embargo, positivo del otro extremo del transformador entrará y pasará no por D1 ni por D2, sino por D4 y D3. Así es que la corriente positiva va a pasar por ambos diodos, teniendo doble camino por donde pasar. Es una pequeña mejora. Así es que todo el semiciclo positivo va a pasar
y va a caer sobre el condensador y R1. Sin el condensador puesto obtendremos esta señal, y al poner el condensador pues se va a rectificar, o mejor dicho se va a aplanar teniendo una línea recta. Eso dependiendo de la corriente que pase y la capacidad del condensador. Ahora, el condensador, recuerden que está cargado con el semiciclo positivo, si tenemos el condensador puesto. Veamos qué pasa con el semiciclo negativo. Con el semiciclo negativo, pues tendría negativo arriba y positivo abajo. Recuerden que ahora positivo es este punto medio o de referencia. Sin embargo, el negativo ya no pasa por D4 ni D3, sino que pasa por D1 y D2. Al pasar entonces negativo, o el semiciclo negativo, el negativo pasará y quedará en C2 y R2. Sin el condensador, pues nosotros vamos a tener una señal como esta. Solamente semiciclos negativos en R2 sin el condensador C2. Y solamente semiciclos positivos en R1 si no está el C1. Estas señales las vamos a verificar con el osciloscopio. Pero si se dan cuenta, estas son rectificaciones de media onda. Significa que en R1 va a caer solamente la mitad de la señal. Y en R2 la mitad de la señal. Pero el pico del voltaje va a ser pues lo que entrega el transformador. Si el transformador me entrega 12, voy a tener como máximo voltaje 17 voltios. Y en el caso de abajo, como máximo voltaje, menos 17 voltios. Menos 17 y más 17. De voltaje de pico a pico, debido a los condensadores, pues voy a tener el doble. En este caso, 34. Si no me falla en el cálculo. Veamos estos semiciclos en las dos resistencias. Y colocando el condensador, veamos si se nos duplica el voltaje. Y obtenemos de paso una fuente simétrica. Tomar mucho en cuenta lo siguiente: si ustedes duplican el voltaje del transformador, pues tendrían que reducir la corriente de consumo. Si es un transformador de 12 y duplican a 24, pues tienen que reducir, en este caso la corriente, a la mitad. ¿Para qué? Porque el transformador es de 12 vatios. No pueden pasarse de la potencia del transformador, caso contrario se podría calentar más de lo debido. Ahora, en el caso de los condensadores, el cálculo, antes de pasarnos a verlo gráficamente, pues tenemos dos fórmulas. La primera es para, en el caso de que se utilice un rectificador de media onda. En este caso, pues este sería el caso. El siguiente es para una onda completa. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Porque se parecen mucho. Es este 2. ¿Y en qué afecta? Pues vamos a verlo después. Primeramente confirmemos las señales o los semiciclos con el osciloscopio para ver si realmente tenemos esas caídas o semiciclos tanto en R1 como en R3. Pasemos a verificar con el osciloscopio. Como pueden ver, acá tengo el circuito armado en este pequeño protoboard, y estas serían las entradas de alterna o las señales del transformador que irían en este caso a este pequeño puente de diodos, y se puede observar que las dos entradas están puenteadas y el otro extremo del transformador se lo ve acá a través del cable naranja, que justamente va al medio de los condensadores o como punto de referencia. Lo mismo en las resistencias. Primeramente vamos a retirar los condensadores y ver los dos semiciclos. O sea que pasemos a observar ese fenómeno. Muy bien, aquí podemos observar el semiciclo positivo justamente en R1.
En el caso estoy usando una resistencia de 404,7K. Es solamente para observar. Ahora si pueden ver que el cable azul está justamente en el cable, bueno, en la referencia. Ahora si cambio mi sonda y lo pongo al lado opuesto, pues la señal debería invertirse. Y ahí tenemos invertido. Semiciclo negativo en R2. Ahí pueden ver el voltaje pico es de 20 voltios. Es que la tensión esperada para duplicar es hasta 40 voltios. Vamos a ver si llego a duplicar ese voltaje. Para ello vamos a tener que colocar los condensadores electrolíticos. En este caso voy a colocar por 25 voltios de 470 microfaradios. Recuerden que tengo 20 voltios, es que sí o sí tiene que ser por 25 voltios. Coloquemos los condensadores y veamos si la señal cambia. Vamos a colocarlo en este momento pues con negativo en el lado negativo de la salida del puente de diodos. Creo que era el otro. No es. Pueden ver que se acaba de aplanar y enseguida va a salir el voltaje negativo. Aquí tenemos voltaje pico 20 voltios. Y lo mismo va a pasar en el lado positivo, ya que si lo muevo, ahí tenemos. Bien, ahora vamos a colocar las resistencias que indican acá, 300 y 300 ohmios. A ver qué ocurre. Vamos a colocar en el lado que estamos sondeando. Y aquí tengo una resistencia de 300 ohmios de 2 vatios. Veamos qué tanto en este caso pues fluctúa el voltaje o baja. Acaban de ver que bajó un poco. Ahí se observa el rizado. El rizado que lo tenemos por ahí. El voltaje en sí no ha bajado mucho si se observa. Tenemos 18 voltios aproximadamente. Como pico en este caso. Pero tomando en cuenta que cada cuadro es 10 voltios, pues tenemos alrededor de 17 voltios como constante. Ahora pues vamos a aumentar la corriente de consumo. Aquí, hasta cuánto va a caer esto. Pues veamos. Para eso voy a colocar una resistencia, en este caso de 62 ohmios, que debería consumir bastante corriente. ¿Sí? Ya vamos a ir viendo de cuánto estamos hablando. Y como podemos observar, pues tenemos esa señal. La vamos a guardar un rato. Y ahí, vamos a ver. Ahí podemos ver nuestra señal, pues bajó bastante y como mencioné tenemos 10 voltios por cuadro y tendríamos más o menos 11 voltios y tendríamos casi 7 voltios de rizado. El voltaje de rizado por si acaso es desde el valle que se ve hasta el pico que se obtiene. Entonces, ¿cuántos voltios hay desde el valle hasta el pico? Y ese sería el voltaje de rizado. Si se acuerdan que en la fórmula tenemos donde nos dice que en base a eso pues tendremos un resultado. Pues vamos a ver enseguida esa fórmula. Mientras tanto, para poder mejorar esto, ¿qué tengo que hacer? Pues tendría que cambiar mi condensador por uno más grande. Bueno, no más grande, ¿no? Sino que la capacidad tiene que ser mayor. Por ejemplo, en mi caso tengo uno de 2200 microfaradios ahorita, pero por 50 voltios. Bastaría uno de 2200 por 25. Pero veamos si este rizado mejora con esta capacidad.
Muy bien, vamos a conectar ahora otra vez la carga, la de 62 ohmios, y veamos qué tanto. Ahí pueden ver que la fluctuación ya no es mucha, ¿no? Mejora bastante. Se mantiene arriba en este caso de los 12 voltios, ¿no? Ya que nos dice que llega a 14 voltios. No lo dejo porque ya está humeando mi resistencia. Bien, ahora pasemos a los cálculos. Y podemos medir con el tester. Veamos con el tester cuánto tengo de extremo a extremo con dos resistencias consumiendo corriente. Con estas dos conectadas, y vamos a medir el voltaje entre los extremos de ambos. A ver si nuestro voltaje acaba de aumentar. Bien chicos, acabo de colocar los condensadores pequeños. Vamos a medir el voltaje de extremo a extremo y a ver si nos manda los 40 voltios. Recuerden que las resistencias son en este caso de 4,7K. Enseguida le pongo una de 300 ohmios. Extremo, negativo, positivo. Ahí tenemos 39 voltios, casi 40. Hemos duplicado el voltaje. Recuerden que el transfo en sí tiene que botar hasta 12 voltios. 12 voltios. Pero por construcción nos entregan más de eso. Es que la idea acá es tener 24, digamos. ¿Sí? Esos 40 voltios casi, pues es bastante. Vamos a colocar una carga mayor. Acabo de colocar la resistencia y veamos a cuánto baja el voltaje. Pues a 37. Es decir que a lo mucho llegará hasta 30 voltios. Es decir que tenemos más del doble del voltaje. Recuerden pero, esto ya se va a calentar. Recuerden pero de no pasarse de la corriente que hemos dicho. Y si quieren mantener aún más el voltaje, recuerden cambiar los condensadores. Enseguida vamos a ver un poquito de eso antes de terminar, de qué valores tendrían que ser y la diferencia que hay entre rectificación de onda completa y media onda. Así es que, como pueden ver, sí funciona, nos entrega el doble de voltaje de lo que realmente entrega el transformador. Ahora pasemos a ver un poco de la fórmula y entender un poco de esta relación con los condensadores. Bien, para entender sobre la fórmula y las diferencias que hay entre las dos, vamos a hacer un ejemplo. ¿Recuerdan el tema del rizado? El rizado es esta diferencia que hay entre el valle y el pico. ¿Cuánto quieren de rizado? ¿Cuánto mínimo? O sea que uno puede ponerle 1 voltio de rizado, 2 voltios de rizado. Esto lo pueden ver en la parte de fuentes de alimentación. Hay un video dedicado para ello. Es que les invito a que lo vean al finalizar este video. Pues lo importante es que yo puedo determinar cuánto quiero que haya de rizado. Pueden ser 3. Ojo, que entre mayor sea el rizado, más pequeño va a ser el condensador o menor capacidad van a necesitar. Pero tampoco se tienen que pasar. Si yo quiero 12 voltios acá, pues necesitaré que tengamos por lo menos 15 voltios. De 15 para arriba. Es decir que si llega a 20 voltios, pues 5 voltios de rizado. Pero para este caso no lo voy a hacer tan extremo. Vamos a colocar 3 voltios de rizado. A ver qué pasa. Si utilizo la fórmula de rectificación de media onda, dice que la capacidad va a ser igual la corriente. La corriente, recuerden que del transfo es de 1 amperio. Por tanto voy a poner de 1 amperio. La frecuencia en este caso, pues resulta que va a tener que ser, ¿de cuánto estamos hablando? Pues es de 50 Hz, ¿no? 50 Hz, puesto que la señal se repite después de bastante tiempo. ¿Dónde está la señal? Es decir, aquí tenemos la señal, viene, se pierde y aparece. O sea que es 50 Hz. Para empezar. Y ahora, pues si yo tengo 50 Hz por el voltaje de rizado, en mi caso serían 3 voltios. Bueno, en este caso 3 voltios vamos a colocarlo. Por tanto, aquí me daría 1 dividido entre 150.
y el resultado me saldría 0.0066 faradios. El resultado sale en faradios por si acaso. Por tanto, el condensador, ya sea 1 o 2, ya que estamos hablando de rectificación de media onda, como se puede observar, pues tendríamos entonces, eso lo multiplican por 1000 y les va a salir 6,6 milifaradios. Y si queremos convertirlo a micro, pues otra vez por 1000 y pasaríamos a tener pues 6600 microfaradios. Es un condensador enorme, ¿sí? Enorme, pero recuerden que ahora es de medio ampere. Si es para medio ampere, pues la mitad, 3300 es lo que se pide para que permanezca o tenga un rizado pues aceptable. Muy bien, ahora para el de onda completa, antes que se me olvide, pues tendríamos el condensador usando la segunda fórmula, 1 amperios sobre 2 por la frecuencia de la señal, que es 50 Hz, por el mismo voltaje de rizado, y sería 1 dividido entre 2 por 50, 100, 100 por 3, 300. Por tanto, aquí sería la mitad de lo que se observa acá, 0,0033 faradios. Esto significa que vamos a necesitar un condensador de la mitad del de arriba, de 3300 microfaradios. Así es que hay ventajas y desventajas. La desventaja de este circuito es solo que van a tener que, bueno, son dos desventajas. Una, reducen la corriente a la mitad porque duplicaron el voltaje para mantener la potencia igual. Siguiente, los condensadores tendrán que duplicar su tamaño debido a su capacidad. Ya no podrán usar condensadores de menor capacidad, sino unas que dupliquen o sean ligeramente mayores incluso que lo calculado para mantener la corriente constante, ¿sí? Esos serían los inconvenientes, pero este tipo de fuentes simétricas, o en este caso, primero el caso de las fuentes simétricas, son bastante usados en los amplificadores de audio, donde se requieren positivo y negativo de tensión con respecto a una referencia. Y también se los utiliza bastante en la parte de los amplificadores operacionales, que tenemos un video anteriormente subido, ¿no? Si gustan vayan a verlo, que indica que también trabajan con tensión o fuente simétrica. Por tanto, en esos casos no se requiere de mucha potencia, por lo que quedaría muy bien este tipo de arreglo para obtener este tipo de fuentes de alimentación. Y pues en ocasiones a veces sí necesitamos una tensión elevada, aunque tengamos poca corriente, pero pasar de 12 a 24 pues queda muy bien para probar algunos que otros circuitos o componentes. Bueno chicos, hasta aquí sería el video, ojalá les sirva y si les gustó pues un me gusta ayuda mucho al canal. Nos vemos en el próximo video, chao chao.